Muy buenos días, bendiciones. Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana y le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Que el Señor bendiga su vida a través de este tiempo y que este tiempo sea un aporte para la vida espiritual suya. Que usted cada día pueda crecer a la imagen y a la semejanza de Jesús. Ese es nuestro propósito. Ir, estamos en camino al crecimiento. Gloria a Dios. Y agradecemos al Señor en esta mañana por esta nueva oportunidad que nos da de poder acercarnos a Él. Yo sé que antes de este tiempo usted ya ha estado orando a Dios. Y este es como el tiempo de la palabra, ¿no? El tiempo en donde el Señor nos acerca a la Escritura, o la Escritura se acerca a nosotros para aclararnos cuál es el mandamiento de hoy. Hay un pasaje bien lindo que a mí me enseña mucho, y es el caso donde el niño Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, capítulo 3, los primeros 3 capítulos habla de la manera en que Samuel vino a este mundo. Samuel se convertiría en el profeta y en el juez por excelencia, ¿no? En el pueblo de Israel. Este niño, este hombre, siendo un niño, dice la Biblia que él dormía en el atrio. Ahí tenía su cama, ¿no? Y cualquier día Dios lo llamó. Y él no conocía la voz de Dios, porque Dios nunca, dice la Biblia que en esos tiempos la voz del Señor escaseaba, porque Dios no hablaba ni en visión ni en sueño en ninguna manera. Así que Samuel se levanta sin conocer la voz de Dios, sin saber cuándo era que Dios hablaba. Él no tenía conocimiento de esto. Y cualquier día Dios le llama a él, siendo un niño. Y lo que me encanta es que cuando él escucha el llamado, Samuel, dice la Biblia que él saltó de la cama. Y fue donde el profeta, o donde el sacerdote Elí, que era quien oficiaba en aquellos días, y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamas? El sacerdote Elí le dijo: no, yo no te he llamado. Ve y vuelve a dormirte. Samuel fue y se durmió una vez más. Al cabo rato vuelve a escuchar la voz que le dice: Samuel. Y Samuel vuelve a levantarse y va donde el sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: no, yo no te he llamado. Vuelve a dormirte. Y así lo hizo una tercera vez. Escuchó la voz que le llamó: Samuel, y él se levantó inmediatamente y fue donde el sacerdote, y el sacerdote le dijo: yo no te he llamado, hijo. Pero él entendió que era el Señor quien estaba llamando al muchacho, y le dijo las siguientes palabras: cuando vuelvas a escuchar tu nombre, cuando vuelvas a escuchar que te llaman, dile: heme aquí, Señor, aquí estoy, habla, porque tu siervo escucha. Wow, es una gran lección para nosotros, porque a veces Dios quiere hablarnos, Dios desea hablarnos, Dios quiere hablarnos, pero a veces no hay la disposición en el corazón para escuchar a Dios, para recibir las palabras de Dios. Y yo quiero animarles, y este es el propósito de este tiempo también, de animarle a usted a que usted tenga ese corazón así, ese corazón dispuesto a decirle a Dios: Dios, aquí estoy, háblame, porque tu siervo escucha, porque tu sierva escucha. ¿Cuántos pueden decirle eso al Señor en esta mañana? Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Y dispóngase a hacer lo que Dios le pide que haga cada día a través del reto, ¿eh? Dispóngase a hacerlo. No se acostumbre a escuchar estos tiempos
y ya, sin que este tiempo trascienda, sin que tenga una incidencia en la vida suya. Escuche ahí con su Biblia y con una libreta de notas y escriba bien grande el reto de hoy. Y póngase a pensar en las maneras en que usted puede cumplir ese reto. Y en la medida en que usted hace, escúchame, en la medida en que usted hace lo que usted siente que Dios le está pidiendo, lo que usted entiende, la Biblia dice que Dios le va a dar más entendimiento a usted para que usted entienda más. Porque el que usa bien lo que se le da, dice la palabra, se le dará más. Usted no necesita más recursos de los que tiene ahora. Y es posible que tenga algunas necesidades. Pero la Biblia dice claramente que debemos adquirir sabiduría y conocimiento antes que todas las cosas. Así que haga un alto, un pare en su camino y disponga su corazón a buscar el entendimiento, buscar la sabiduría, buscar el conocimiento de Dios. Porque sé que el conocimiento de Dios va a traer respuesta a su vida. Y sé que Dios va a abrir puertas y va a suplir a su vida todo lo que usted necesite cuando usted se llene del conocimiento de Dios. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, que este sea un día, y que especialmente hoy sea un tiempo en el cual usted le diga al Señor: heme aquí, Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Gloria a Dios. Vamos a la palabra en esta mañana para hablar, para compartir el reto que el Señor nos establece en este día en su palabra. Es un reto bien interesante, porque recuerde que la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios tiene como uno de sus propósitos principales hacer una defensa, defender el ministerio de Pablo. Es decir, a Pablo se le estaba calumniando, muchos estaban hablando mal de Pablo, pero ese mal comentario o esas calumnias no venían inicialmente de la iglesia, sino que habían sido personas que se habían infiltrado en la iglesia. Eran personas, falsos maestros, que se habían infiltrado en la iglesia, que aparentaban ser cristianos, pero que llevaban su veneno por dentro, llevaban su doctrina equivocada, llevaban su inconformidad, y comenzaban a hablar mal de Pablo y a decir que Pablo era un ministro carnal, que Pablo era un hombre interesado, que Pablo se estaba aprovechando de ellos, y comenzaron a decir, bueno, todo lo que una persona puede decir en ausencia de otra, ¿verdad? ¿Cuántas cosas puede decir? Todo lo que se le ocurra. Bueno, todos esos falsos maestros estaban hablando, denigrando de esa manera de Pablo. Los creyentes se enteran, pero también hay algunos creyentes leales allí. Algunos se habían dejado seducir, algunos estaban como que dándole oído a los comentarios de Pablo. Pero entonces habían algunos creyentes que eran fieles, eran creyentes que el corazón de ellos estaba con Pablo realmente. Así que estos creyentes le hacen saber a Pablo acerca de lo que está pasando en la iglesia. Qué lindo eso, ¿verdad? Que haya una comunicación fluida, que haya una muy buena comunicación, no solamente en el contexto de la iglesia, que de pronto cuando usted se entere o cuando vea algo, usted lo comunique a sus autoridades. Eso sería lindo, eso es necesario en la iglesia, porque a veces, como pasa en los hogares, por ejemplo, el último que se entera es el interesado, el último, ¿verdad? Todo el mundo sabe, menos aquella persona que está interesada, aquella persona que tiene incidencia en el tema. Entonces eso pasa también, así como pasa en las casas, en las familias, también pasa en la iglesia. A veces los últimos que se enteran de las situaciones son los ministros, son los pastores, ¿verdad? Y muchos saben, pero porque hay un problema ahí en la comunicación. Y me encanta esto de la iglesia de los Corintios, porque están sucediendo cosas en el seno de la iglesia. Ellos no se quedan callados. Ellos escriben una carta a Pablo y le dicen, Pablo, está pasando esto y esto en la iglesia. Han venido personas y están diciendo esto y esto de usted. Es decir, en esos términos, eso no es un chisme, porque los corintios están siendo testigos
y ellos tienen una responsabilidad de cuidar la salud espiritual de la iglesia. Así que ellos son testigos de lo que está pasando, están confundidos y antes de creer lo que estos falsos maestros habían dicho, escriben a Pablo, que es su autoridad, que es su padre espiritual. Pablo dice, ustedes podrán tener muchos años, pero padres espirituales, uno solo, y ese soy yo, quien los engendró en Cristo Jesús. Así que estos creyentes le consultan a Pablo y Pablo envía esta carta para dar respuesta, para argumentar en contra de la situación que se estaba presentando. Y en el capítulo 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, retoma su discurso de defensa, su discurso apologético, su discurso en defensa de su ministerio. Así que vamos a leer en el capítulo 10, versículo del 1, vamos a leer 6 versículos. 6 versículos, dice la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo del 1 al 6, dice: yo, Pablo, os ruego por las misericordias, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es decir, Pablo está diciendo aquí, hay algunos que ya han escuchado esos comentarios, hay algunos en la iglesia que ya han estado creyendo esos comentarios que se han estado haciendo de nosotros. Versículo 3 dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí hay dos términos que deben diferenciarse. Cuando está hablando de andamos en la carne, es decir, en el cuerpo físico, pero dice no militamos según la carne, es decir, según los impulsos de esta naturaleza pecaminosa, de esta carne, de este cuerpo, ¿ves? Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, o hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Ese es el sentido que nos da allí la palabra. Entonces, Pablo inicia este argumento del versículo 10, en el capítulo 10, perdón, haciendo referencia acerca de cómo es Él, quién es Él. ¿Quién es Él? Dice Pablo: yo soy una persona mansa, soy una persona tranquila. Es más, dice: les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Porque Cristo es manso y es tierno. Y Pablo había aprendido esa cualidad del carácter de Dios. Pablo era manso, claro que sí, y era tierno también con la iglesia. Eso no es debilidad de nuestro carácter. Sin embargo, Pablo dice: aun cuando soy así, no duden que también soy una persona osada, una persona radical. Soy una persona que estoy dispuesto a enfrentar a los adversarios con firmeza, con rudeza. Recuerden que Pablo, antes de ser cristiano, antes de conocer al Señor, Pablo era una persona imponente, una persona violenta, una persona intransigente, una persona que imponía su voluntad. Pero Cristo lo cambió, lo transformó. Pero Pablo dice: yo puedo, y es mi derecho también, en el momento de hacer una defensa, ser firme, ser radical. Entonces, el apóstol Pablo habla de algunas personas que le habían estado acusando de ser un ministro carnal, de ser un ministro no espiritual, de ser un ministro aprovechado, que se dirigía y que hacía lo que hacía para satisfacer sus deseos, sus necesidades personales. Entonces el apóstol Pablo realmente
les explica a la iglesia, mira, nosotros andamos en la carne, ¿verdad? Andamos físicamente, igual que todas las personas en el mundo, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, nosotros aun cuando andamos en la carne, dice Pablo, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia allí realmente a lo que los elementos, los instrumentos, los medios que están usando para hacer la obra de Dios. La obra de Dios, que era salvar las personas, que era enseñar a las personas, que era plantar iglesias. Eso era el trabajo de Pablo. Predicaba, ministraba con el objetivo en mente de plantar nuevas iglesias. Ese era el trabajo de Pablo. Y Pablo dice, nosotros nos hemos conducido de una manera muy honesta entre ustedes. Ahora, aquí Pablo inicia la defensa de su ministerio y aquí yo puedo identificar nuestro reto. El reto que la palabra de Dios nos plantea el día de hoy es hacer defensa del ministerio. Escuche eso. Yo puedo ver que Pablo, con mucha energía, con mucha firmeza y con argumentos, Pablo defiende el ministerio. Porque Dios lo había llamado. Él había tenido un llamado de Dios. Dios lo había entrenado y Dios le había encomendado hacer un trabajo. Y el apóstol Pablo dice, mi motivación es agradar a Cristo. Y todas las cosas que hago, las hago con sinceridad, sin doblez, sin ninguna doble intención. Pero eso no lo decían las demás personas, o por lo menos los falsos maestros. Entonces el apóstol Pablo, de una manera enérgica, hace defensa del ministerio. Es decir, Pablo no se quedó callado y dijo, bueno, que Dios me defienda, ¿no? Porque sí, Dios defiende, claro que sí. Pero hay algunas veces que tenemos que intervenir para dejar las cosas bien claras. Necesitamos hablar. Necesitamos exponer, porque al no elaborar argumentos, al no presentar argumentos, cuando se está denigrando del ministerio, entonces nosotros estamos dejando que la mala influencia, que los comentarios se multipliquen, y muchas personas interpretarán, bueno, si ellos callan, como dice el dicho, el que calla otorga. Si ellos callan es porque lo que están diciendo tiene algo de verdad. Entonces el apóstol Pablo defiende su ministerio. Y ya encuentro aquí que hoy nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, aquellos que estamos vinculados al cuerpo de Cristo, aquellos que tenemos la visión de Dios, aquellos que estamos haciendo el trabajo de Dios de una manera honesta, de una manera sincera, de una manera sacrificial, nosotros necesitamos, como diría el apóstol Judas en su carta, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa contienda no es entrar en peleas y discusiones con todo el mundo. Esa defensa tiene que ver con estar preparado, con argumentos, conocer realmente lo que hace la iglesia, cómo lo hace, quién lo hace. Porque hay muchas cosas que se dicen de la iglesia hoy en día. Hoy la iglesia tiene muchos enemigos. Y muchos enemigos ni siquiera de afuera, sino que enemigos que se están levantando en el mismo seno de la iglesia para atacar a los ministros, para atacar a los pastores, para atacar los ministerios. Personas que tal vez tienen algún grado de conocimiento, algún grado de entendimiento, es posible que hayan hecho algo en la obra de Dios, pero se han dejado seducir para hablar mal de la iglesia, para atacar a la iglesia. La Biblia dice que si una persona habla mal de alguien, le está juzgando. Y entonces esa persona no se convierte en un hacedor de la palabra, sino en un juez de la ley. Y Dios no nos ha puesto a ninguna persona, por mucho conocimiento, por mucha autoridad, por mucha prominencia,
Por mucho conocimiento y experiencia que tenga, Dios no ha puesto a las personas para que sean jueces de la iglesia, para que ataquen la iglesia. Dios sí nos ha puesto a nosotros y nos ha dado cierto nivel de juicio para evaluar ciertas situaciones, pero no con el objetivo de destruir a la iglesia, de destruir a los ministros. Y eso nosotros lamentablemente lo estamos viendo hoy en día, especialmente por las redes sociales, con la sana intención de predicar la palabra, de enseñar. Muchos cristianos, muchos ministros, muchas iglesias son atacadas. Tal vez porque hay personas que no conocen el origen, no conocen el trasfondo de la iglesia y hablan de cosas que no saben, como dice la Escritura, como dice el apóstol, el mismo apóstol Judas. Dice que hay personas que sin saber ni entender lo que hablan, se ponen a hacer juicios en contra de los entes espirituales. Ahora, cada quien es responsable por lo que dice. Cada quien será responsable delante de Dios por lo que habla. La Biblia dice que por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado, porque de toda palabra que sale de la boca del hombre, escúcheme, dice la Escritura, darán cuenta en el día del juicio. Pero nosotros necesitamos decirle a las personas quién es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y sí es cierto que hay muchos, tal vez ministros, muchos ministerios que han cometido errores, que han fallado, que han caído. Hay muchos ministros que han dado mal testimonio. Eso es cierto. Pero eso le corresponde juzgarlo a Dios. Nosotros los seres humanos no podemos juzgar. Nosotros no podemos estar haciendo comentarios despectivos de los ministros y de las iglesias. Tenemos que convertirnos en defensores de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces el hablar o tal vez hacer comentarios contrarios, tal vez debido a algún mal testimonio, tal vez debido a algún pecado, es posible que se dé, pero hay momentos que podemos hacer comentarios, pero que todo pensamiento, dice Pablo, debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y es posible que en algún momento uno pueda tener una inconformidad. Es posible que en algún momento uno pueda sentirse herido por un ministro, por una iglesia, por una comunidad. Es posible que eso sea así. Es posible, yo sé que eso es real. Y sé que muchas personas lo han padecido. Muchos ministros los han herido, líderes en la iglesia le han herido, la misma comunidad de pronto. Y eso es un caso extremo, porque todos los creyentes no se van a poner de acuerdo para atacar a una persona. Simple y sencillamente malas experiencias, que hay personas que han tenido malas experiencias en la congregación, experiencias dolorosas. Pero eso no le quita la veracidad de la iglesia, eso no quita el poder, eso no quita el llamado que Dios ha hecho a la iglesia. Es posible que hayamos tenido malas experiencias en la congregación, pero esa no es la iglesia de Cristo. Escúcheme bien, la iglesia de Cristo es una iglesia, es un cuerpo, una comunidad de creyentes que busca amarnos. Entonces, todos los seres humanos, todos, aun cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, todavía tenemos vestigios en nuestra vida de carnalidad y podemos de una u otra manera cometer errores y a veces sin querer se ofenden a las personas. Pero las malas experiencias que una persona pueda tener en una familia no quita lo bueno que esa familia es o hace. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña aquí a defender el ministerio. Tenemos que hablar bien de la iglesia. Tenemos que hablar bien de la iglesia, porque el hecho de que algunos pocos den mal testimonio no quiere decir que esos son todos. No quiere decir que esos son todos. De hecho, cuando usted lee las Escrituras, por lo menos en el capítulo 13 de Mateo, se va a encontrar con que Jesús dijo que en el reino de los cielos se presenta una situación. ¿Qué situación se presenta? Él ha sembrado buena semilla, pero hay un enemigo que ha sembrado cizaña, y esas cizañas son los hijos del malo. Muchas veces
hay personas en la iglesia que es correcto, adrede, con conciencia, hacen el mal. Esos son hijos del mal, lo dice la Biblia. Pero también a veces hay creyentes que fallan, que no es que sean hijos del malo, sino que por su inmadurez, de pronto por su falta de preparación, falta de dominio propio, tal vez, cometen errores. Y eso no nos puede llevar a nosotros a juzgarlos como si fueran hijos del malo. Escuche esto, porque esta es una realidad que vivimos nosotros en la iglesia, y muchas personas no tienen problema con Dios. Muchas personas aman a Dios. Muchas personas no tienen problema con la Escritura. El problema la gente no lo tiene con Dios, el problema la gente lo tiene con la iglesia. Muchas veces. ¿Por qué razón? Porque en el seno de la iglesia hay personas que son defectuosas, que cometen errores, que cometen problemas, que hacen de pronto que tienen problemas, que ofenden muchas veces, pero la palabra de Dios nos manda a nosotros a que nosotros observemos, a que no seamos jueces, a que observemos bien y a que nos apartemos de todo aquel que causa divisiones, que nos apartemos y que busquemos la compañía, el compañerismo de aquellos creyentes espirituales que nos edifican, aquellos creyentes espirituales que nos aportan. El apóstol Pablo hace una defensa del ministerio, porque el ministerio está siendo atacado. Y hoy, como ya le dije, hoy en día la iglesia está sufriendo, bueno, y en todo tiempo la iglesia ha sufrido ataques. Y este tiempo no es la excepción, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros, si bien somos conscientes de que la iglesia comete errores, los creyentes cometen errores, debemos enfocarnos en lo bueno que hace la iglesia, no para omitir, no para pasar por alto lo que está mal. No, si podemos hablar de eso con la autoridad respectiva, bueno, eso sería un favor. Mira, yo soy pastor y yo agradezco a todo aquel que se acerca a mí y me dice: pastor, estoy viendo que algo está sucediendo en la iglesia, o en esta persona, o este líder, o este creyente, estoy viendo este comportamiento de este creyente. No con el ánimo de acusar ni el ánimo de traer chisme, sino para poner en conocimiento una situación que está afectando a toda la iglesia. Yo agradezco eso, porque eso me lleva a mí a orar y me lleva a mí a acercarme a las personas para ayudarles, porque posiblemente las personas están en alguna debilidad, en algún problema, porque no saben cómo enfrentar determinadas situaciones. Y entonces yo puedo ayudar, o puedo movilizar los ministerios para que puedan corregir. Todos somos observadores y todos vemos. Entonces, me asombra y veo con agrado el hecho de que los corintios, cuando identifican el problema, lo comunican a Pablo. Pablo no tomó eso como un chisme. Pablo dice: wow, yo les agradezco que me hayan informado de lo que está pasando. Entonces elabora su argumento para corregir el problema, para defender el ministerio. Yo creo que ese es un reto bien interesante, porque hoy hay mucha gente que habla mal del evangelio, habla mal de la iglesia, por las malas experiencias que haya tenido. Nosotros necesitamos hablar de Dios, hablar de las cosas positivas que está haciendo la iglesia. Sí, yo sé que la iglesia comete errores. Y hace algunos días estaba conversando con un querido amigo acerca de ese tema. El problema era que cada vez que me iba a hablar, que hablábamos, era señalando cosas de la iglesia y de los ministros. Yo le dije: mira, yo te agradezco, pero yo soy consciente de eso. Soy consciente de que la iglesia comete errores, los creyentes fallan, los ministros fallan también, los pastores fallan, claro que sí. Pero no vamos a hablar para señalar, para juzgar. Vamos a orar por ellos. Y cuando tengamos la oportunidad nos vamos a acercar y con espíritu de mansedumbre, como dice la Biblia,
Vamos a hacerle ver el error. De pronto ellos escuchan o no escuchan. Bueno, ya ese problema es de ellos. Pero no estemos haciendo comentarios indebidos. Porque a nadie le gusta que los demás publiquen sus errores. A nadie le gusta eso. ¿A usted le gustaría que los demás publicaran sus faltas? ¿Usted no agradecería que alguien más bien se acercara y le dijera, mira, estás en esto no te queda bien por esto? ¿No le gustaría que sucediera eso? Bueno, en la iglesia también pasa lo mismo. Comencemos a hablar positivamente de la iglesia, porque la iglesia hace un muy buen trabajo. Y tiempo me faltaría para mencionar la labor que hace la iglesia. La iglesia hace un trabajo de restauración. La iglesia, en la sociedad, la iglesia hace un trabajo de salvación, de resocialización. La iglesia trabaja, escúchame bien, la iglesia trabaja y atiende las necesidades que ningún gobierno atiende. El gobierno atiende y la sociedad atiende las necesidades materiales, las necesidades superficiales, pero la iglesia atiende las necesidades profundas de una sociedad. Temas de salvación, temas de perdón, temas de reconciliación, temas de restauración, temas de acercamiento a Dios y a la comunidad. Eso lo hace la iglesia. Resocializar personas que antes estaban entregadas al alcohol, la droga, a la delincuencia. Dígame qué ente social se encarga de trabajar con eso sin recibir dinero. ¿Quién? La iglesia. La iglesia empodera, la iglesia capacita, la iglesia ayuda, la iglesia instruye, la iglesia sana a los enfermos, la iglesia liberta a los cautivos. Dios a través de la iglesia, no a través de otro ente, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, mi querido. Es la novia de Cristo. Vamos a amar la iglesia. Vamos a volver a la iglesia. Vamos a ser parte del cuerpo de la iglesia. Vamos a unirnos al trabajo de la iglesia. Vamos a defender a la iglesia. Cuando usted escuche hablar a alguien de la iglesia, diga, mira, tú no sabes lo que estás hablando. Estás hablando de la novia de Cristo. Escúchame bien, y yo estoy seguro que un esposo que ame a su esposa no le gusta que hablen mal de ella. Así que yo tampoco creo que a Cristo le guste que la gente hable mal de la iglesia, porque es su esposa. Vamos a defender el ministerio. Vamos a unir nuestro corazón a los ministros. Vamos a unir nuestro corazón a las iglesias. Y vamos a aportar, vamos a ayudar. Vamos a disponer nuestros dones, talentos, habilidades, nuestro tiempo, nuestras finanzas para impulsar el trabajo de la iglesia. Eso es lo que se requiere el día de hoy, mi querido. Si está dispuesto a aceptar este reto, yo le invito a que en esta mañana usted comience primero orando por su iglesia. En segundo lugar, piense cómo puede usted ayudar al trabajo de la iglesia. Acérquese al pastor, a los líderes. Hermano, yo quiero aportar, yo quiero ayudar en la iglesia, en el trabajo de la iglesia. ¿Puedes enseñarme qué es lo que hace la iglesia? Esta iglesia local, ¿qué es lo que hace? ¿Puedes decirme cómo yo puedo ayudar al trabajo de la iglesia? Qué lindo sería tener más personas así. El Señor Jesús lo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Por eso le dije que en primer lugar oremos a Dios por la iglesia. En segundo lugar, vamos a disponernos, a ofrecernos para unir nuestro corazón, nuestras fuerzas a lo que la iglesia hace. Oramos, Padre, gracias en esta mañana por la iglesia. Gracias por la iglesia. Abra sus labios en esta mañana y ore por la iglesia, por su iglesia. Tal vez te congregas en la comunidad bíblica de fe, ora por la comunidad bíblica de fe. Tal vez no tienes iglesia y te congregas virtualmente, ora por la iglesia. Ora por la iglesia. Pero también te animo a que te congregues físicamente en una iglesia. Ya sea la comunidad bíblica, si estás en Barranca, o en cualquier iglesia de sana doctrina,
Guía, escúchame bien, ora al Espíritu Santo para que te guíe en eso. Pero ore por la iglesia en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Yo te doy gracias por la iglesia, porque si la iglesia no estuviera, Señor, en la tierra, esto sería oscuridad, esto sería tiniebla, sería caos. No habría esperanza, no habrían lugares donde nosotros te pudiéramos adorar. Dios, gracias por la iglesia. Gracias por lo que la iglesia me enseña. Dígale, Padre, gracias. Gracias por los ministerios de la iglesia. Dele gracias a Dios por los pastores. Dele gracias a Dios por los líderes. Dele gracias a Dios por los predicadores, por los evangelistas, por los profetas. Dígale gracias, Dios, por ellos. Gracias por tu iglesia, por tu novia, Señor. Yo la bendigo. Hable, comience a hablar bien. Comience a bendecir la iglesia. Padre, yo bendigo a tu iglesia, Señor. Padre, yo declaro sobre ella lo que tu palabra establece, Señor. Que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia se levantará. La iglesia se extenderá. La iglesia, Padre Celestial, impactará a esta generación. La iglesia se multiplicará, Señor, no solamente en creyentes, en iglesias locales, Padre Celestial, en templos, en acción social, Padre Celestial, en trabajo y ministerios. La iglesia se multiplicará. Padre, bendecimos tu iglesia en este día. Bendecimos a los ministros y a sus familias, Padre. Bendecimos a los líderes y a sus familias y a cada miembro, Padre, de la congregación, de la iglesia. Bendecimos su vida en este día, Padre. Gracias. Gracias por ponernos en tu iglesia. Gracias porque la iglesia, Señor, es el cuerpo de Cristo, el templo del Dios viviente, la casa de Dios en esta tierra es tu iglesia. Padre, gracias. Dígale al Padre, Padre, perdóname, Señor, si en algún momento yo he hablado, si la he mirado con desdén, despectivamente. Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Yo hoy tomo la decisión, dígale al Padre. Yo acepto el reto el día de hoy de bendecir tu iglesia y de defender el ministerio, Señor, como lo hizo el apóstol Pablo en su tiempo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Quiero animarle a que publique algo hoy que hable bien de la iglesia. Un testimonio, una palabra, una imagen, un versículo, etcétera, lo que sea. Trate de publicar algo que bendiga a la iglesia, que hable bien de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y yo estoy completamente seguro que si hay algo que Dios quiere es que usted y yo hoy comencemos a hablar bien de la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga.